Muy bien. Primero, saludo de manera especial, muy buenas noches por España, nuestra queridísima, desde hoy, mentora consciente a través de la lectura consciente que hacemos nosotros, ¿no? Desde el Proyecto Pivea Perú, estamos con todo el agrado, con toda esa buena voluntad de crear un espacio curativo, de transformación desde la resonancia de la palabra. Y hoy tenemos María Luisa y sus 11 flores, fueron su luz y color. Un libro que ha sido trabajado desde la piel, una construcción, un homenaje de la memoria de alguien que hoy edifica vidas. María Luisa sigue con nosotros, ya se ha leído en una temporada, vamos de repente a recordar un poquito, y yo le decía, cuando termina cada libro, digo, no ha terminado el libro, la vida a través del libro empieza hoy, empieza cuando uno dice, ya estoy en la última página. Así que hoy desde diferentes lados del mundo nos están acompañando y así irán incorporando algunos escritores también invitados. Doy la bienvenida a la doctora Ada Miriam Lugo, ella desde Puerto Rico, una mujer también que ella tiene sus flores, ella tiene sus luces propias y también hoy va a resonar desde la historia de María Luisa y sus 11 flores. Desde Colombia, la escritora Luz Estela Suárez, una mujer de luz, ella también con sus luces, y por ahí le he visto en redes, siguen siendo esas luces su luz, o esas flores su luz y color. Gracias por acompañarnos, escritora Luz Estela Suárez desde Colombia. Y también por aquí nos acompaña nuestra queridísima Amparo Aurora Ramírez Tamayo, una madre y maestra, también con sus flores, y ella sigue a donde están las flores, ella se traslada, se ubica ahí donde está su flor porque es su luz y color. Miren, desde diferentes lados del mundo, desde Perú, María Isabel Bonja, para ustedes, también hoy se compromete a resonar en honor a la maternidad, en honor a la mujer de valor, en honor a aquellas mujeres que de repente con uno o con dos dicen ya no puedo más. Pero hoy vamos a aprender, más que aprender, vamos a desaprender, porque eso es lo que nos falta, mamás, mujeres, a desaprender que cuando hay luz, cuando hay amor, los hijos son la luz y el color para seguir firmes en este camino. Así que, bueno, también está aquí un amigo, alguien que estima mucho la escritora Lucila ya hizo su presentación, nos estaba anunciando que él es un gran amigo de la escritora Lucila y hoy ha querido pues acompañarlo. Este es un espacio para hombres y para mujeres. Así que voy a dar pase a nuestra queridísima escritora Lucila Zambrano Ricaurter. Gracias, Lucila, por entregar al mundo, porque hoy desde este espacio vamos a dirigir al mundo nuestra voz. Vamos a decir al mundo que María Luisa sigue estando aquí. Personalmente, en algún momento le dije yo a la escritora, yo cada vez que pongo un pie después de dormir, yo me acuerdo muchísimo de María Luisa. Y ya van a entender por qué. ¿Por qué todas las mujeres debemos tener también ese estilo de vida favorable, no tanto para nosotros, sino para quienes nos están viendo, que en esta oportunidad son los hijos, son las personas que las tenemos próximas? Así que gracias por entregar esta valiosa joya. Amo este libro porque desde diferentes partes del mundo muchas personas ya están haciendo ese camino de brillo, de luz, de color. Recibimos con aplausos a nuestra querida escritora Lucila Zambrano. Abrazos fraternos. Adelante, querida Lucila. Gracias, María Isabel. Bueno, mis queridas compañeras, compañeros, para que no se me enfaden los hombres, porque, aunque debo decir que yo odio el lenguaje inclusivo, porque yo soy de las antiguas, que decía todos, pues está incluido todo el mundo. Pero bueno, para no este, romper los avances, se supone. Entonces, queridas compañeras, compañeros de letras, apreciados lectores y todos los que nos estéis escuchando. Y con el permiso de todas vosotras, dar un saludo muy cariñoso a Miguel, que escuché la voz, no escuché el nombre, escuché la voz,
y luego se cortó mi llamada, mi entrada. Muchísimas gracias, Miguel. Encantadísima de que me acompañéis hoy que empiezo este taller. Y a todas mis compañeras os envío mi saludo cariñoso y mis mejores deseos, que todos tengáis un maravilloso día. Así que hoy ya María Isabel ha presentado a María Luisa, que también la tengo yo aquí, y sus 11 flores. Y vamos a empezar por decir que María Luisa es mucho más que un relato, es un espejo de la vida misma que invita a reflexionar sobre los valores que realmente importan. A través de la historia real de una mujer humilde, fuerte y llena de amor incondicional, aprendemos que la verdadera felicidad, a ver, voy a correrlo aquí, que la verdadera felicidad no radica en tener cosas materiales, sino en cultivar la esperanza, la fortaleza del espíritu, la fe en uno mismo, la gratitud y la perseverancia en medio de las dificultades. Esta obra literaria nos deja enseñanzas fundamentales, como por ejemplo la resiliencia ante las adversidades. Ay, se me fue. Ya va, un momentito. La resiliencia ante las adversidades. Porque María Luisa, en la pobreza, la desigualdad y el sacrificio, con una actitud positiva y una fuerza interior que la llevó a salir adelante. La fuerza del carácter, lo que le permitió afrontar sus momentos más duros, sonriendo incluso en las peores tormentas. El valor y la perseverancia. A pesar de no haber tenido acceso a la educación formal, su determinación y trabajo constante le permitieron construir un futuro digno para ella y sus hijos. La importancia de la gratitud. Aún en las circunstancias más difíciles, María Luisa valoró lo que tenía y supo agradecer las pequeñas cosas, enseñándonos a apreciar y gestionar lo que somos y lo que tenemos. El poder del amor y la familia, la solidaridad de su comunidad y el apoyo mutuo fueron clave en su proceso de superación. La fe en Dios y en la vida que la ayudaron a salir adelante a pesar de las pérdidas, traiciones y dolores profundos. La lucha por los sueños. Su historia demuestra que con esfuerzo y valentía los sueños son alcanzables, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. En definitiva, María Luisa fue una mujer de profunda integridad, cuya vida estuvo marcada por múltiples adversidades, pero también por una inquebrantable fe en la vida y en sus valores. Por eso, el valor de esta obra radica en motivar a las personas a no rendirse ante los obstáculos y a entender que la verdadera grandeza reside en la fortaleza interior. Sirve como un recordatorio de que las dificultades son oportunidades para fortalecer y crecer, y que cada persona tiene en su interior la capacidad de transformar su realidad. También os quiero hablar de lo que significó María Luisa en mi vida. Con este libro, María Luisa y sus 11 flores fueron su luz y color. Quise reflejar su carácter, sus sentimientos, sus emociones, así como los retos y desafíos que enfrentó a lo largo de su vida. La presencia de María Luisa en mi vida
Ha sido un regalo hermoso y enriquecedor. Ella fue en todo momento una valiosa enciclopedia de lecciones sobre el verdadero amor, la entrega, la generosidad, la humildad y la autenticidad. Su ejemplo y sus enseñanzas me permitieron florecer, crecer y elevarme. Los años que compartí con mi hermosa madre, María Luisa Ricaurte, aunque en ese momento no era consciente de ello, constituyeron el mejor regalo que la vida me pudo dar. Su legado me dejó una fortaleza inquebrantable, una templanza en los momentos difíciles, así como su sabiduría, su inocencia de niña, su madurez de mujer, madre, esposa, amiga y abuela. También me dejó su serenidad y su aplomo para afrontar con coraje, valentía y dignidad las embestidas de la vida. Por todo ello, sin haber tenido estudios, pero con mucho esfuerzo y sacrificio, María Luisa superó etapas, alcanzó metas y dejó una huella imborrable en quienes la conocieron. Su ejemplo es la inspiración que hoy comparto en estas páginas. Ahora vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Los cimientos del libro. No sé si leer el prólogo, yo creo que voy a leer el primer capítulo. Bueno, vamos a leer el primer capítulo. Vamos a empezar leyendo el primer capítulo. Capítulo 1. El mundo la recibe. 1923 sería el año en que vendría al mundo María Luisa Ricaurte, en una pequeña población colombiana llamada Suba, ubicada en el norte de Bogotá, donde también nacería su hermano Bernardo, y que según sus recuerdos, su felicidad duró hasta los 5 años, cuando inesperadamente para todos, su padre decide abandonar a su madre María Indacia para irse a vivir con otra señora. Tras la separación, su padre tomaría en solitario la drástica decisión de quedarse con su hijo Bernardo, y a ella la dejaría con su madre, decisión que por supuesto terminaría de dividir y separar por completo a la familia y, en consecuencia, destruir el único hogar que hasta entonces ella había tenido. Para María Luisa fue difícil entender a tan temprana edad la dolorosa separación de sus padres y mucho más comprender que la apartaran de su único hermano en ese entonces, sin tomar en cuenta que también desde la separación familiar, su padre nunca más respondió por ella, ni en ningún sentido, ni afectivo ni económico. Ante los acontecimientos descritos, María Indacia, madre de María Luisa, se pone a trabajar como interna en una casa de familia y como no le permitían tener con ella a su hija, ya que no la aceptaban con niños, decide enviarla a la casa de su padre Aurelio, quien vivía en la población de Suba con otra de sus hijas llamada Conza. La casa de su padre era una finca en las afueras de Bogotá, donde sembraban verduras, papas, frutas, etc. Además, tenían rebaño de ovejas y cabras. Desde el primer día que María Luisa pisó la casa del abuelo, siempre la trataron mal. Y aunque su madre enviaba semanalmente el mercado para ella, su abuela y su tía se lo comían todo y no le daban nada. Ni siquiera el paquete de galletas que iba en la compra, ni mucho menos la panela, pues su miserable abuelo partía la panela y las boronas que caían las recogía con el dedo untado de babas
para que ella no las pudiera comer. Solo le daba un pequeño pedacito el día que llegaba la bolsa de la compra. A pesar de su corta edad, eso no impidió que María Luisa, desde su llegada a la finca, trabajara como pastorcita y todos los días tenía que llevar a pastorear las abejas y las cabras. Salía en la mañana y regresaba al atardecer. Y como no le daban comida, ni fiambre, ni nada para llevar, ella se apañaba comiendo los frutos silvestres. María Luisa contaba que como en la finca del abuelo la trataban tan mal, pues para ella era una verdadera alegría que la enviaran cada día a pastorear los animales, ya que ellos la hacían sentir feliz, porque estos animalitos a los que ella ponía nombres, a fin de cuentas, eran sus únicos compañeros y amigos, los cuales respondían alegres a su llamado. Ella disfrutaba de la libertad de estar a campo abierto, de la paz y la tranquilidad que le brindaba aquella increíble y maravillosa naturaleza del altiplano cundinamarqués, el cual aprendió a amar y en muy poco tiempo, porque se sentía con la libertad de una cabra más. Y esto le daba felicidad. Por eso, cada atardecer prolongaba su regreso a la finca, pues en ese altiplano podía correr y comer cualquier cantidad de frutos silvestres y asombrosamente, siendo tan pequeño, en poco tiempo aprendió a conocer y describir las diferentes frutas de ese entorno en su forma, sabor y color, como el agraz o uva de monte, que tiene un sabor fuerte pero agradable. Las moras o el mortiño, que es familia de los arándanos, o la uva de camarona, cuyo fruto es redondo y de color rosado, y la uva de anís, con la que la comunidad local prepara hoy en día dulces, bebidas y mermeladas. Tampoco se le escapaban las moras silvestres, aunque al agarrarlas terminara toda apoyada, porque las ramas tienen muchas espinas. Asimismo aprovechaba que estaba con las ovejas y las cabras y las agarraba por las patas de atrás y les chupaba los pezones para tomar leche. Un día, María Luisa tenía mucha hambre y se acercó a la siembra de los maizales. Agarró 2 mazorcas de una de las matas de maíz, hizo una hoguera y la suazó. Suazó es palabra de ella, la usaba ella. Y yo pongo entre paréntesis asó, que la asó, para comerlas. El humo de la hoguera la delató, así que vino el primo Santiago, hizo de su tía Conza, que también vivía en la finca, y tampoco la quería. Y al ver lo que ella había hecho, le pegó con el látigo con el que arreaban el ganado, y la dejó como un San Lázaro. Y de paso también la hizo comer palabras textuales, mierda de perro. Se, según él, para que no fuera garosa, o sea, glotona, hambrienta, comelona, tragona. Este inaudito y cruel incidente marcaría aún más el negro y cruel recuerdo que tendría María Luisa de una parte de su infancia en casa de la abuela. No solo por esto, sino igualmente por otras tantas maldades ocasionadas también por su primo Santiago, por la cómplice de su tía Conza y por el actor principal de todos sus sufrimientos en esa finca, como lo era su propio abuelo Aurelio. Hechos que a pesar del tiempo transcurrido nunca olvidó, porque en su memoria mantenía aquella tarde-noche cuando llegó de pastorear y como siempre no le dieron de cenar. Y al día siguiente, una vez más su abuelo la volvió a enviar de nuevo a pastorear, haciendo caso omiso de lo sucedido y de que su pequeño cuerpo de niña estaba muy dolorido por los latigazos que le había dado su primo. Por esos motivos, ese mismo día,
con tan solo sus 5 años, tomó la determinación de escaparse de la finca e irse para Bogotá a buscar a su mamá, ya que desde su llegada a la casa del abuelo, lo único que había recibido eran desprecios, maltratos y humillaciones. Aquí vamos a hacer un alto para dar voz a mis compañeras porque me encanta escucharlas. Sin palabras, qué emoción, cómo nos describe la experiencia y he visto algunas sonrisas, un juego de emociones, ¿no? He podido ver la sonrisa de Amparo, Ada Lugo también con su asombro, todos, ¿no? Luz Estela, yo también me he asombrado. Hay cosas muy anecdóticas y cómo es que hay esa interacción con la naturaleza y mientras que para unos era un castigo, para ella era un disfrute. Mira de muy corta edad cómo había esa perspectiva y me acordaba cuando hablaba el escritor Lucila, me acordaba del libro de Luz Estela que nos dice hay que hacer de todo una oportunidad, pero también me resonaba lo de Ada Lugo porque había violencia en los niños. No, y también me acordaba de la pedagogía que usa Amparo Ramírez, porque ella veía todo, a todo veía belleza, ¿no? Mira cómo era una manera de leer la vida, porque estaba leyendo de una manera positiva todo lo que estaba aconteciendo para ella. Bueno, vamos a escuchar, seguimos resonando, gracias, porque es una lectura donde nos ha permitido pues un juego de emociones y vernos también ahí. Ya vamos a seguir hablando de este punto. A ver, ¿quién dijo yo? Por aquí tenemos a Dita, Luz Estela, Amparo. A ver, por ahí Amparo dice, esta es mi voz. A ver, Amparo, No cuéntanos. encontré la manito. Ahí estamos, pero ahí está nuestra mano y Se aquí me te perdió la manito. Entonces Cuéntanos, puse el Amparo. dedito. Veía que te sonreías en una parte del tiempo y decías, No, es que todo esto que María Luisa hacía me hace recordar de esos momentos tan hermosos cuando nosotros íbamos a un campo lleno de tomates de árbol y disfrutábamos esos tomates robaditos porque eran robados. Y comíamos y comíamos y comíamos y comíamos. Después regresábamos a la casa. Pero en Bogotá, las moras son silvestres. Entonces uno va por el camino, son silvestres, y uno va por el camino cogiendo, 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 moritas, moritas, moritas. Entonces llegamos a la casa con la boquita roja. qué linda. Comíamos las tunas y llegábamos con las manos todas así, llenas de puyas. Y jugábamos nosotros, mi papá la llamaba, que es antioqueño, era antioqueño, la ñola de la vaca, el popó de la vaca, que se ponía como un pandereito así, un pandero. Entonces, esa era nuestra forma de salir a jugar al potrero. Y me hace acordar de todas estas cosas cuando María Luisa lee, pero también estoy leyendo en María Luisa la habilidad que tenía para la creatividad, porque creaba, utilizaba todo lo que estaba a su lado para servirse de lo que tenía. Y esa belleza de querer ir a pastorear, porque sus amigos eran los animales, les ponían nombres. O sea, tenía unos amigos divinos. Y luego, a los 5 años, cuando decide, me voy, este paraíso no es para mí, paraíso contragolpe. ¿Qué tal ese primo, ah? La agarró con el cuero y le dio hasta que cuando se cansó. No, 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 no. Le trae a uno muchos recuerdos, bueno, para mí, bonitos en el sentido de que
Mi infancia fue muy feliz, acompañada de nuestro papá que nos llevaba de la mano a todas partes. Éramos tres que íbamos de la mano y bajábamos corriendo esas calles de Bogotá, que son así empinadas. Nos cogíamos de la mano los cuatro y bajábamos corriendo, 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 hasta llegar a la biblioteca Luis Ángel Arango. Ay, mira, qué linda. Sí, Qué bueno, Amparito, que hayas resonado. Mira, hoy de repente empezaste tu día y no te imaginabas que te ibas a ubicar en esos buenos tiempos donde comías las frutitas ajenas sí, y te delataba el color, porque bueno, ah, y son sí, juegos de niños, ¿te das cuenta o nos damos cuenta total. que cada tiempo en la niñez es el más sagrado y es lo que nos marca también? Tema de violencia también. Hola, por aquí hace su ingreso también la escritora. Gracias por estar, la escritora desde Colombia. Mira, se une. Y qué bonito cuando dice Colombiana también. está Ella allá también comía mismo, moritas. también colombiana, también. Me imagino que por Ahora aquí, se llama Honor. honor. Eso. Ese es Bravo. del dispositivo, ¿no? Estás con honor. Así se llama. Sí, Bueno, entonces, qué bonito que hoy hayamos resonado, cada quien en su tiempo, cuáles eran las travesuras de niños. Quizá el adulto lo veía como el castigo, pero ella lo veía como un escenario de libertad. Ella ponía nombres, los animalitos le obedecían, ella disfrutaba, era feliz a su manera, pero era feliz, ¿no? sí, En ese sí. tiempo que nos están compartiendo. Vamos a escuchar a alguien más alguna sensación. A ver, por ahí está, está Luz Estela. Luz Estela. Hola, niñas hermosas. Hola, hola. Hola. Lucila, esa forma tan linda de narrar y en la voz tuya es, o sea, yo lo estaba leyendo, pero escucharlo de tu propia voz es algo tan agradable, es muy lindo, sobre todo el tono, la puntuación, el matiz que le pones a cada una de las experiencias de María Luz, la María, No, no. Lucila. De Lucila. de Lucila, Ya. de María, no, de María, De María Ah, María Luisa. de Luisa. María María Luisa, de Luisa. María María Luisa, Luisa. Sí, sí, María Luisa. sí. Eso, hay cosas que uno como que quiere como olvidar, ¿no? Pero al escucharte, anoche yo leía, pero no lo sentí como lo estoy sintiendo ahorita. ¿Sí? Mm. Y hay cosas que uno trata como que dejar allá como en el tintero, como esas cosas que pasaron y como que mejor no. Yo tendría por ahí también como unos 3, 4 años. Mis papás se separaron y yo fui a vivir con mi tía. Ella era una mujer muy bonita, ella era una persona muy amorosa, pero yo era su sobrina, no era su hija. ¿Sí? El caso de acá de María Luisa era la nieta y era la La sobrina de nieta. la tía Consta, pero no hubo esa empatía entre ellos. Ni siquiera la niña que era dulzura, una niña de 5 añitos es una Ay, sí. belleza. Y eso me hace recordar que yo también viví una parte así. O sea, el rechazo es algo muy fuerte. Y María Luisa se divertía cuando la enviaban de castigo a jugar, a cuidar las cabras, pero era a sentir esa libertad de estar con sus propios amiguitos. Esos son amiguitos únicos. Me refugiaba, era en un cuarto, y ahí estaba toda la cantidad de maíz, y claro, uno salía con esa pelusa del maíz, pero era Era feliz. el espacio de uno a esa edad, 5 añitos. Estaba pequeña. Entonces ahí hay como esa conexión
si se pudiera decir de esa forma, ¿no? De cómo muchos de los niños viven esas situaciones, pero hacen de eso algo tan bonito que fue lo que más adelante vamos a conocer de María Luisa, de todo el trabajo y de todo ese amor que a pesar de que no lo tuvo y que a mamá tenía que trabajar, pero que sin embargo ella estaba muy pendiente, entre comillas, porque no era solamente comida, sino era muchas otras cosas. Entonces, eso hizo de María Luisa ese ser tan bonito que estamos conociendo. Es una narrativa muy linda, Lucila. Gracias por compartirlo y gracias por permitirme Ay, gracias. vivir este momento también. Gracias, Miguel. Marisabel, Janet también es colombiana. Sí, Janet es colombiana y ahí de Es mi repente prima. son La que familia. hoy se llama Honor. Aquí estamos con honor, el honor de tener a la familia Suárez. Qué bonito, no Amparo, tener a la familia aquí resonando Sí, qué linda. con un tema muy especial, con un tema muy especial. Vamos a continuar. ¿Alguien más que quiera de repente hablar quizá del contexto, algo que haya resonado? ¿Me escuchan? Sí, Miguel quiere escuchamos. hablar. Dale, Miguel. Bueno, mucho gusto de saludarlas y de recordar, escuchando a Lucy. Quizás yo soy más citadino, pero sí me retrotrajo a los cuentos de mi padre, que fue también nació hacia 1900 y por supuesto le tocó vivir una época muy parecida y a la de la señora madre de Lucy, que a quien tuve oportunidad de conocer, cuando vivíamos en Mérida, en Venezuela, en algún paseo que estuve con Lucy, yo sé que estuvo la señora y algunos de sus hermanos. Entonces, no, muy bello el relato, muy bello el relato, y esa es una historia que hay que leer y releer, no solo para estar siempre, digamos, recordando lo que fue. Lamentable o desafortunadamente, pues esa parte de la vida se ha perdido, pero que es muy folclórica, muy ilustrativa de las necesidades y de las carencias de muchas personas que salieron adelante. Así que Lucy, me alegra verte. Por aquí tengo a Elba, recuerdos de Mérida, recuerdos de Venezuela. Yo estoy en Bogotá visitando a la hija que está por acá. Entonces estaremos un mes aguantando frío, bastante frío. Yo estoy residenciado en Venezuela, en la costa, y en total que me ha pegado, aunque soy de Mérida, pero ya 30 años en la costa, pues por supuesto que el frío me ha cobrado sus buenos fuertes. Entonces un abrazo, seguimos y estamos en contacto. Gracias. Qué bonito. Qué bueno, Miguel. Qué bueno, Miguel. Gracias, Miguel. Mira cómo ilustra y cómo vino a la mente la experiencia también cuando era niño. Qué bueno. Detrás de lo que estamos escuchando y lo que hemos leído, también vemos la situación de los niños. Creo que es una causa que nos une a todos. Los tiempos han cambiado, pero lo que no debe cambiar es el respeto a los derechos de los niños. Probablemente a esa edad los niños de esa época poco se les hablaba de derechos, había mucho abuso. Hoy en día nosotros a través de nuestra literatura somos los mensajeros para alzar la voz y para decir desde los espacios que nosotros tenemos que los derechos de los niños son inalienables. Los golpes no para los niños, ni siquiera para el adulto. El privarle de un alimento básico a un niño tampoco. Sin embargo, se ve en el episodio de la narrativa de la escritora Lucila. Pero ella tiene otro propósito en el cual nosotros nos estamos enfocando, cómo es que una niña de 5 años pudo tener ese nivel de decir, esto no es para mí, yo decido cambiar. Ese es el gran valor, porque ahora debemos preparar a esos niños para que tengan esa voz y decir, esto no es para mí, pero no lo hace tampoco, según la descripción,
y por la primera parte de introducción que hace la escritora, era una mujer que creó valores en esa incertidumbre de educación, alejado de valores, ¿no? Porque ella veía otro tipo de trato, ella empezó a crear una nueva forma de vivir y se expande, se va, ¿no? Vamos a seguir escuchando, no sé si alguien más quiere agregar en esta parte. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Muy bien, seguimos entonces. Y decir muy especialmente que desde niña, desde tan pequeña, demostró que ella creía en ella. Ah, Ella se dio cuenta, eso no lo dijo ella, nunca lo dijo, pero con sus acciones lo demostró. claro. Claro, demostró. Y lo importante que es creer en uno mismo, porque eh, solemos decir, o muchas personas, ¿no? Suelen decir, tú no sirves para eso, ¿qué vas a saber tú de eso? Eso te queda grande. O como decíamos en Venezuela, o decimos, bueno, ya después de tantos años, no sé si lo dirán, eso es mucho camisón pa' Petra. Sí, Hoy sí, sí, mira sí, esto. es un dicho venezolano. Este, ¿qué vas a saber tú de eso? Tú no sé qué. Y o sea, que les empiezan a cortar las alas desde niños. Y un niño es un potencial en desarrollo, en pleno desarrollo, para la pintura, para la música, para el arte, para la escultura, para la literatura, para la escritura, para lo que se le ocurra. Y entonces lo que hay es que incentivarle, observarle ese desarrollo que tiene como niño y apoyarlo para que en los deportes, un atleta, un futbolista, un basquetbolista, lo que el niño desee ser. Pues María Luisa, que no tenía estudios, pero ella en ese momento no existía la palabra resiliencia ni nada de eso, pero ella creyó en ella. Sí. Y Amparo creo que fue Amparo que lo describió con unas palabras muy folclóricas, pero me gustaron, de que me voy de aquí, un ejemplo, esto no es para mí, ¿cómo lo dijiste? Te Así, sonó así. bien. Este, esto, ¿por qué tanta humillaciones a cuenta de qué? Una niña tan pequeña con esa madurez, eso es creer en uno mismo. Así es. Yo me voy. Y luego en el curso de su vida demostró que ella creía en ella. Por eso fue superando etapas. Así. Así que eso es lo importante de hacerle ver a los niños que ellos tienen que empezar a creer en ellos mismos, no importa lo que los demás le digan o los amiguitos en la escuela los subestimen o quizá un propio profesor o un maestro, porque eso pasa, Así es. que te subestiman y dicen, tú no naciste para eso. Pero ¿cómo le dicen eso a un niño, a un joven, si es un potencial en pleno desarrollo? Bueno, vamos a continuar. Narraba con exactitud sucesos crueles e incomprensibles para ella que le causa, yo creo que esto ya lo leí, ¿no? Sí. Sí. Ah, no. No, eso no lo he leído. Falta. Narraba con exactitud sucesos Ahí crueles e continúa. incomprensibles para ella que Ajá. le causaba su propio abuelo, como por ejemplo lo dicho anteriormente, porque lo cierto era que su madre procurando de que a ella no le faltara de nada, ni fuera una carga económica para el abuelo, le enviaba semanalmente una bolsa de comida, la misma que nunca llegaba a sus manos, porque su abuelo materno, aparte de maltratarla, inexplicablemente la dejaba pasar hambre, mientras que él, junto con su hija Conza y su primo Santiago, se quedaban con todo lo que su madre con tanto sacrificio le mandaba. Por eso, ni el tiempo había logrado borrar de su memoria estos atropellos y miserables actos consentidos y realizados por su propio abuelo, autor principal de todo su sufrimiento, cuando se suponía que él debía amarla, cuidarla y protegerla, pues por encima de todo
Ella era su nieta. Con el transcurrir de los años, María Luisa describiría al abuelo Aurelio como malo, mezquino, miserable, usurero, muerto de hambre, tacaño y michicato. Estas palabras, tal Muerto de cual, hambre. las repitió ella cuando describía al abuelo. Las repetía, muerto de hambre. Contaba María Luisa que a pesar de su corta edad, nunca tuvo miedo de escaparse. ¿Viste cómo creyó en ella, ¿Mm? siendo tan pequeña? Nunca tuvo miedo, sí. Nunca tuvo miedo de escaparse de la finca, porque ella sabía cómo llegar a la casa donde trabajaba su madre, ya que siempre había puesto atención al camino que hacían cuando ella la buscaba en la finca de su abuelo. Su madre tenía alquilada una habitación para tener un lugarcito donde ir en los días de descanso y de paso poder disfrutar allí juntas como madre y como hija, aunque fuera por poco tiempo. Tenía alquilada una habitación aparte porque en la casa de familia donde trabajaba no le permitían tener niños. Ujú. Con recuerdos amables, María Luisa narraba que lo primero que hacía su madre cuando la buscaba era llevar la misa para agradecer a Dios que les permitiera reunirse y luego la llevaba a pasear por varios sitios bonitos de la ciudad. Luego iban a comer y de postre un rico helado que tanto les gustaba a las dos. Después se iban a descansar a la habitación y ella se ponía a jugar. De esos recuerdos vendría a su memoria una anécdota. Su madre estaba sentada en el quicio de la puerta de la habitación remendando una prenda de ropa y ella estaba jugando debajo de la cama y salió con una lata oxidada que tenía una papa. Su madre le preguntó, ¿de dónde has sacado eso? Ella le respondió, me lo dio el niño que está debajo de la cama. Y entonces su madre se asomó y no vio nada. Y María Luisa le dijo que era un niño rubio de ojos azules. Algunas personas, al enterarse de esto, le dijeron a María Indacia que debía tener mucho cuidado y no dejar sola a su hija, ya que ellos chupaban la sangre a los niños y luego aparecían con todo el cuerpo lleno de moretones. Igualmente contaba María Luisa que una noche estaba asomada a la ventana de la habitación, pues había escuchado como unos rezos que le llamaron la atención y entonces vio que venía un velorio y como la calle estaba muy oscura, las personas que acompañaban al féretro se alumbraban con velas y cuando pasaron por el frente de su ventana, una de las personas puso en su mano una de esas velas y cuando el velorio se perdió en la calle, ella se dio cuenta de que lo que tenía en la mano no era una vela, sino un hueso humano, que se No. había asustado mucho y aseguraba que esto era absolutamente cierto, que ella lo vivió. Mm. En la época en que María Luisa se escapó de la finca del abuelo, en la zona solo había una carretera principal y lo único que se encontraba por allí eran las fincas del ganado lechero, porque el sitio todavía no se había desarrollado y no estaba urbanizado. Según lo que contaba ella, caminó todo el día por el borde de la carretera y siguió por los letreros de las flotas, autobuses, son los autobuses que en Bogotá le decían flota, no sé si Flota. todavía le dirán, Sí, que, todavía. Oye. que le, que le iban indicando el camino para llegar a Bogotá, que serían como las 7 de la noche cuando se apareció en la casa donde trabajaba su madre y que ésta cuando la vio lloraba desconsolada y con mucha incredulidad de verla tan golpeada y maltratada. Y lloraba todavía más al escuchar por el calvario en que había estado pasando su niña, lo que ella desconocía
pues nadie le había informado nada al respecto. Pero a pesar de todas estas dolorosas circunstancias, la repentina e inesperada presencia de su hija significaba para María Indacia un gran problema, puesto que no la podía tener en su trabajo, a sabiendas que no le permitían tener niños en la casa, con lo cual se apresuró a buscar una solución inmediata. Después de muchas gestiones, idas y venidas, alguien le dijo a María Indacia que estaban buscando una niñera para cuidar un bebé. Ah, Aquí, así que se fue inmediatamente a hablar con la madre del niño para que le dieran el trabajo a su hija. La madre del bebé, al ver a María Luisa, le dijo que ella era muy pequeña para cuidar de su hijo. Y María Indacia, en su desesperación, le insistió mucho a la señora y le hizo ver que su hija, a pesar de su corta edad, podía desempeñar muy bien su trabajo. Ante tanta insistencia, la madre del bebé decidió darle a María Luisa la oportunidad de trabajar en su casa, no sin antes advertirle a su madre que todo dependería de lo que ella fuera observando. Así que por lo dicho, y de improviso, María Luisa se encontró trabajando como niñera de un hermoso bebé de no. 6 meses de nombre Octavio, cuyo padre era un famoso poeta colombiano de la época. Amparo, tú deberías averiguar eso porque esto es real. Ella contaba eso. Oye, pero Era es que yo quedé a averiguar y no lo he averiguado. un famoso poeta colombiano de la época. Y su madre trabajaba como directora departamental de una de las principales escuelas de Bogotá. Toda la familia vivía en una bonita casa ubicada en una exclusiva urbanización residencial en la capital colombiana y gozaban de un gran poder económico y social, muy distinto y distante al único entorno que María Luisa hasta entonces había conocido. Y allí, en esa casa, trabajaría desde los 7 hasta los 17 años. Por la misma vida que tan tempranamente le estaba tocando vivir, María Luisa, con sus escasos años, ya tenía mucho sentido de responsabilidad y por ello, increíblemente, emprendería el primer trabajo formal de su infancia como niñera oficial, con asombrosa desenvoltura, mucho acierto y sentido de adulta para lo que se esperaba de ella. Para el logro de ello, contó en todo momento con la comprensión, ayuda y colaboración de las diferentes sirvientas. Suena como despectivo, a mí me suena despectivo, pero así las llamaban en esa época, Así se llamaba. de, la, de las diferentes sirvientas que trabajaban en la casa. Detalle que María Luisa nunca olvidó y estaba muy agradecida con ella, ya que en sus inicios como niñera eran estas queridas sirvientas quien preparaban los variados teteros, sopas o papillas que ella daba al bebé. Sirvientas que desde un comienzo la trataron con mucho cariño y respeto, pues según ellas, María Luisa se lo había ganado por el gran esfuerzo y empeño que había puesto para aprender cada día, y a la vez supo ganarse igualmente el cariño del bebé, el cual, por cierto, cuando aprendió a hablar, no podía pronunciar el nombre de María Luisa y comenzó a llamarla Gilla, lo que dio pie a que posteriormente los demás miembros de la familia y las sirvientas también la llamaran así. Igualmente, por su particular forma de trabajar y de ser, María Luisa se terminó ganando el afecto y consideración de todos los miembros de la familia, pero principalmente se ganó el cariño y la confianza de la señora Alcira, quien muy pronto, que muy pronto se preocupó por sacarla de su analfabetismo educacional y todas las mañanas,
Antes de irse a trabajar, le dejaba deberes escolares, planas, las tablas de multiplicar, sumas, divisiones, restas y otros temas más. Pero especialmente se preocupó de que María Luisa aprendiera a leer y a escribir, lo que para ella fue muy importante. Por eso practicaba leyendo los diferentes periódicos que a diario llegaban a la casa. Como la vida no le dio la oportunidad de asistir nunca a una escuela, María Luisa, hasta que murió, siempre recordó con especial cariño y agradecimiento a la señora Alcira, porque fue la única persona que en su vida se preocupó por sacarla de su nula formación educativa, y sus valiosas enseñanzas y conocimientos le fueron de mucha utilidad en el tiempo y le ayudaron a descubrir que ella era muy buena para los números, pues cuando iba a hacer la compra, antes de que le dieran el monto a pagar, ya lo sabía porque era muy rápida sumando mentalmente. A medida que Octavio fue creciendo, fue teniendo invitaciones a fiestas de cumpleaños y piñatas de otros niños. Y era María Luisa la encargada de acompañarlo, pues para eso era su niñera oficial, y de hecho así sucedía. Pero en relación a esto, ella decía que esas hediondas viejas encopetadas, y yo pongo entre paréntesis, señoras de la alta sociedad, pero ella decía así, hediondas viejas encopetadas, las dejaban, que esas hediondas viejas encopetadas las dejaban en otro lugar, ya que asistían también la mayoría de niñeras de los demás niños invitados, pero a ellas no les permitían participar de la fiesta, solo debían estar pendientes de las necesidades de cada niño. Como ya se ha dicho, María Luisa trabajó en casa de Octavio hasta que cumplió los 17 años, cuando sin querer terminaría para ella su relación laboral, motivado. Toda la familia había decidido irse a vivir a Europa. Esta inesperada noticia fue recibida por ella con bastante tristeza y dolor, pues en el transcurso de sus años trabajados había logrado integrarse por completo a todo el núcleo familiar del niño y gozaba de su cariño, plena confianza, consideración y respeto. Y lo más importante, se había ganado el amor de Octavio, y por todo esto se sentía muy unida a todos ellos, ya que consideraba que aparte de su madre y medio hermanos, esa maravillosa y bendita familia en todo ese tiempo habían sido también su familia, pues sin proponérselo, todos ellos habían formado parte de su niñez y de sus primeros años juveniles. Por eso, llegado el momento de la despedida, significó un trago amargo y triste para ella. Con el paso del tiempo y hasta sus días finales, María Luisa seguiría extrañando y recordando con cariño a su amado niño Octavio, a sus hermanitas y a su querida y especial familia, los cuales habían dejado en ella imborrables recuerdos y hermosos motivos para no olvidarle, pero especialmente a aquel precioso bebé de 6 meses que desde el primer día que lo vio había robado su corazón, formando para siempre parte de los más tiernos y bellos recuerdos de su infancia, pues junto a él había vivido, había reído, había llorado, había jugado, y junto con él habían crecido y compartido parte de su niñez y tantas cosas más, porque aquel niño Octavio, si se quiere, también había sido el único muñeco o muñeca que, aunque real, ella había tenido de niña. Hermosos momentos que le habían permitido, de cierta manera, ser feliz en aquel entonces. Aquí hago un alto y os escucho encantadísimo. Increíble,
Increíble cómo se siente el haber recuperado los momentos de infancia, ¿no? A cualquier tiempo, y mira, esa es la gran lección, que a cualquier tiempo lo que de repente se nos quitó, se nos privó en la infancia, María Luisa lo encontró sintiendo que Octavio era el muñeco o la muñeca que en algún tiempo le faltó. Qué despliegue de ternura, qué belleza. Antes que se me olvide, Dime. antes que se me olvide, quiero decir que este libro está escrito de la manera más sencilla. Siempre lo digo en cada taller, cada charla, cada conferencia que doy, siempre lo digo. Porque podía haberlo escrito mejor, no sé qué, sin palabras rebuscadas y nada. ¿Por qué? Porque traté de escribirlo porque quería adaptarlo a ella, al reflejo de como ella hablaba, como ella, entonces yo no quería cambiar la esencia en el libro de ella. Entonces fue pensando cómo lo escribiría ella. Qué interesante. Recogiste toda la sencillez, pero lleno de naturalidad, porque era tan natural, Sí, mira, es tan sí. espontánea. Uh-huh. Y quienes estamos escuchando, pues, recorrer, ¿no? Quizá nuestra propia vida de niños, pero observo que era una niña, o siento que era una niña, pues, que encontraba la solución, que se lograba aquello que se proponía. Imagínate ser niñera a los 6 para 7 años. Y ella dijo, yo busco mi empleo. Eso es grandioso, ¿no? Eso es grandioso. Y lo hizo con libertad, lo hizo con amor. Qué maravilla. Lucila, estamos ya en el tiempo. ¿Hay alguna parte que te falta, un poco que resaltas ya sobre el estado de, de María Luisa? Amparito va a decirnos algo. Nos vamos a quedar por aquí, creo. A ver, vamos. Ay, yo quiero decirle a Miguel que Ay, aunque él sea tan citadino y yo tan citadina, pues viví la época de esas fincas que había alrededor de la ciudad. Mire que María Luisa no estaba lejos de las ciudades, tanto que caminó no sé cuántas cuadras, cómo le llegarían sus piececitos, pobrecita, y llegó donde la mamá y se empleó con ayuda de la mamá, afortunadamente, como niñera. ah, 7 añitos. 7 añitos. Yo les cuento que Sí, fue, era, 5 añitos, de 5 añitos empezó como niñera. sí. ¿Y por qué decía que a los 7? No, a los 5. A los 5, ya se escapó a los 5 y inmediatamente empezó a trabajar. Y trabajó hasta, que trabajó en casa de la señora Alcira hasta los 17. Hasta los 10. ¡Oh! ¡Qué pocotón de años! Ah, bueno, es que quería contarles que yo fui niñera a los 13. Ay, Sí, mira qué linda. mira, Ay, mira lo qué que está bello. resonando en ti, mira lo que Mi está hermano resonando en menor, ti. de mi hermano menor, porque no había quién lo cuidara porque mi abuela ya no estaba por ahí, porque todavía vivía, Ujú. pero no estaba en condiciones de llevarse el niño, no sé por qué circunstancia. Mi mamá lo llevó a un jardín y no le gustó, le daba como miedo que se lo robara porque eso era en la época de bienestar familiar que los niños se perdían. Entonces dijo, no, 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 no. Y dijo, Aurorita, te quedas con Francisco. Asico la pala la miles, se llamaba. Asico la pala la miles, en su media lengua. Entonces yo, de 13 años, lo tuve como desde los 2, 3 meses, bebecito. Ah, Y dejé de ir al colegio. De ir al colegio para acompañar a mi bebé. Cuando iba a la clínica con él, me decían, señora, su niño, esto y esto y esto. O sea, yo era la mamá. mira. Y hoy todavía él es mi hijo. Y Ay, me dicen, sí, es que lo tiene malcriado, lo tiene malcriado. No hace las cosas bien porque lo tiene malcriado. Siempre está pidiendo, siempre está pidiendo.
Está bien. Qué Des- bonito. Cuando ya mi abuela se pudo llevar al niño, entonces regresé al colegio. Y la madre superiora sabía exactamente qué pasaba conmigo. De allá fue donde salí para el convento. Eh, entonces se finalizó el año. Cuando se acabó el año, llamaron a Aurora Ramírez Tamayo por por su cumplimiento y disciplina. Y yo no sé qué más decía. Cuando dijeron cumplimiento, yo dije, no, ese diploma no es para mí porque yo no cumplí. Yo dejé de faltar 2 meses al colegio y no subí por el diploma, Mm, que mira, yo no había cumplido. Me faltaba 2 meses al colegio. qué Eso fue tan anécdota. bonito. Ah, Qué anécdota, ¿no? Qué anécdota porque tomaste conciencia de que no merecías. O sea, tu sí, trabajo sí. lo habías dedicado a una obra maravillosa que es la maternidad, ¿no? Porque te ¿Cómo te parece? conviertes en la Me madre. hizo acordar. Qué cosa bonita, Lucila. Así de decirte, increíble. Y yo resoné con esa parte. Una amiga de la zona andina me deja su niña, también era pequeña, tenía 5 a 6 años y mi hijo todavía estaba pequeña, pero demostraba esa madurez, ¿no? Y ella de todas, ella quería quedarse en la costa y la deja con bueno, se crió con mi mamá prácticamente, pero le hacía el juego, ella jugaba, yo veía que ella disfrutaba más porque hay juguetitos que a veces ellas no tenían por la zona, por la distancia, ¿no? Pero vivió una infancia y hasta ahora se acuerda mucho, y hasta ahora Sí. se acuerda muchísimo, y hasta ahora mi hijo tiene 26 años y sigue siendo su bebé, ¿no? Él de Ah, casi 4 meses, mi hijo, y ella tenía a 6 años por ahí. Niña, niña, me resoné mucho y no pensaba acordarme hoy, 9 de agosto, no pensaba acordarme de una persona que ya no está, nos quiere muchísimo y no le he visto tiempo. Y me hizo acordar también porque debo comunicarme con él, ¿no? A veces nos desconectamos de la realidad, ¿no? Alguien que nos estuvo ahí acompañando. Y ella también decía, yo he sido niña aquí, porque allá yo hacía otras cosas, también sufría de maltrato. Bueno, Lucila, nos hace resonar y yo creo que muchas personas que estemos escuchando esta narrativa, pues va a conectarse con el propósito que tienes tú. Y tú lo has dicho, el propósito es decirle a las mujeres de ahora que toda circunstancia pasa para bien, ¿no? Que todo dentro de la parte formativa del ser humano, el desarrollo, los valores, pues hagamos de aquello que nos está pasando esa fortaleza para poder enfrentarla. Sí se puede. Lo hizo María Luisa con 11 motivos, que luego más adelante tú vas a saber quiénes son esas 11 flores, esos 11 motivos. Esa fuerza que ella le reconoció a los 5 años, esa fuerza que estaba en su interior y que lo ha demostrado desde los 5 años en que empieza la narrativa, la escritora Lucila Zambrano. Así que vamos a dejarlo ahí, Lucila, la otra parte que continúa la vamos. Lucila, Dime, en Amazon no sale tu libro, si sale. Está en sí, Amazon y lo porque yo tengo, lo compré, yo lo tengo, pero está, tampoco me sale en mi lista. sigue estando en 0,99. Yo nunca he Sí, Sí, cambiado el precio es que yo lo compré aquella vez, del pero ebook, hoy no estoy sale. hablando del ebook. Me Y el pasa de como que en pasta el blanda anterior, creo que vale 11 euros. El pasta blanda creo que vale 11 euros, pero el ebook sigue costando 17. 0,99. sí, ahí está. Ah, bueno, Yo lo he voy revisado. a volver a ingresar porque esta vez no lo Pasemos. encontré. Pasemos. Algo bonito que decía Luz Estela, yo ya lo he leído, pero es distinto cuando alguien lo lee, ¿verdad? Que hoy Claro, claro. hemos visto estilos de crianza, situaciones de vulnerabilidad de derechos, fortaleza de la mujer, la voz de la niña, pero una niña empoderada. Ahora mi pregunta es, creo que más adelante vamos a conversar en las próximas sesiones, porque son 4, ¿de dónde le viene ese valor de María Luisa? ¿De dónde, de dónde le viene ese valor? Porque todos, ahí se ve que todos hacen cosas que, incluso hasta en las fiestas, las mujeres encopetadas, ¿no? También como que le dicen, ustedes no son para la fiesta, ustedes solamente vienen para cuando los niños tengan algo, pero Sí, ellas se pero eso le ponen pasaba,
Eso le pasaba no solo a María Luisa, sino A a todas todas. las El sirvientas de esa el época. contexto social Las es así. separaban, o sea, no Las mezclaban ahí la separaban. alta sociedad, Ujú. las que Ahora habían dañado la reputación. que vuelves a llamar sirvientas, también la llamaban las indias esas. También, mira, Sí. La india esa, consígueme una india. así es, ¿no? Así le decían. Esa. Así que hay que dar una mirada a ese contexto social. Más adelante vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones que nos van a permitir Ahí reflexionar, tener tienes un una hermanita pensamiento crítico. alzada. Sí, ahí hay una manito que vamos por aquí con, vamos a tener el honor de escuchar a Yané. Ay, Adelante, Janine, Yané. qué Qué bien, linda. Janine. Hola, muy buenas tardes. ¿Hoy sí me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Ahora sí, Súper bien, te vemos, muy escuchamos. bien. Ah, bueno. Tenemos el honor de escucharte. Exacto. María Luisa, María Luisa, lo que quería decir era que me parece impresionante la fuerza que tenía María Luisa. O sea, yo tengo el libro y lo voy a leer porque conocer esa fuerza de esa niña en ese entonces es algo muy bonito, aunque los niños por naturaleza, ellos son muy fuertes. Ajá, Yo pienso sí. que un niño es el cómplice de uno en los sueños, es el que como que lo motiva a uno, como que vamos. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo el curso para escribir con el maestro Francisco, ¿a quién fue mi cómplice? Mi nieta de 5 años. Cuando nos dijeron que teníamos que hacer un video, yo dije, no, yo un video, Anita, no, yo prefiero no hacer la hermosa Anita. Sí. Sara, Ah, Sara Isabela, Sarita. Sarita, sí. Yo dije, no, yo prefiero no hacer ningún curso, pero yo que voy a salir en videos, no, yo no. Y como pues Sara, mi nieta, le encantaba coger el celular y a escondidas y hacer sus videos. Entonces aproveché eso y dije, ay, pues ya tengo mi cómplice que me va a ayudar con esto. Y ella fue la que me ayudó a yo hacer mis videos. Ella fue mi cómplice desde el inicio. Entonces, los niños tienen una fuerza que uno con el tiempo como que se le va olvidando, se le va olvidando, pero sí quiero conocer esa niña María Luisa. Entonces voy a leer el libro ahorita en estos días, Oye, en eso es esta semana. bueno. Gracias. Qué lindo que así como nos dice la escritora de Colombia también, Janet Suárez, ella tiene un libro maravilloso y creo que en el proceso vamos a encontrar la fuerza en la esencia de la persona, del ser humano, y cómo es que siendo niños a veces sepultamos ese potencial. Ya lo dijeron por aquí, ¿no? Cuando hay a veces mensajes que acortan esa creatividad, pero hay muchos niños y de esos María Luisas queremos que ahora estén presentes, que hoy existan muchas niñas como María Luisa. Ahora, ¿qué hacer? Eso creo que va a ser nuestro gran desafío al término de este libro. Al término de este libro queremos que más niñas puedan decir, este espacio no es para mí, y me reconozco y me valoro y me aprecio como soy. Así que, ¿y cómo nos damos cuenta que alguien logró eso? Pues en sus 11 flores, que ya vamos a darnos cuenta cómo están actualmente esas flores, cuál fue el proceso. Muy bien, ya hemos terminado en el tiempo, yo les agradezco muchísimo. Espero que se hayan sentido en la plenitud, sé que han reconocido espacios de maternidad, de crianza, de familia, fuera del contexto familiar, el contexto social, los problemas sociales, pero también un compromiso, pasar por Amazon y dejar por ahí la nota, o cuando ya estemos compartiendo, pues hagan su comentario ahí. Vamos a crear esa atmósfera de muchas María Luisa deben existir, y de eso nos... Cuando compréis el libro, me dejáis una reseña en Amazon. Ahí está en la reseñita, o si ya lo compramos, entrar ahí por allí, gracias por No, esa yo lo tengo, yo pregunta. lo tengo. Voy a ver cómo lo bajo otra Exacto, vez. sí, vamos a seguir repasando. La vez Entonces, pasada conseguí eh, donde dice no sé qué al cliente. Escribí diciendo que ese libro no me estaba saliendo y me salió, pero no me acuerdo quién era la vez pasada. sí, parece que tenías una dificultad, me parece Sí, que en el libro de la doctora Lina, me parece que ahí estaba y ese lo libro encontré. y lo encontraste. Así que esta vez hay que volver a insistir y bueno, ya nos estamos comunicando. Feliz tarde, noche, por ahí estamos
mi querida Lucila, ya. Muchas gracias a ti, muy agradecidas o agradecidos a todos. Entonces, 2, Gracias 3, 4, por 5, 6, 7, 8, 9. compartirnos. Lucila, Sí, de sí, la noche. por eso es que está de noche, por eso es que hemos corrido a la Sí, 1, sí, sí, creo que es el muy, horario perfecto. muy Así que bueno, muy Bueno, consecuente, qué linda. sí, muchísimas Bueno, gracias por mira, aquí está también. mis saludos y deseos de que sigan organizando eventos. Verdaderamente, quizás leer el libro, pero más tener a la autora enfrente. Ah, Entonces, Muy eso es muy bien. valioso. Eso es qué muy bueno, Miguel, valioso. gracias. Qué lindo, Miguel. Gracias por tu gracias compañía, también Miguel, por contar, gracias por Miguel, ilustrarnos esa cercanía con gracias Besos, Miguel, abrazos saludos. cariñosos para abrazos. ti y para Elba. Ok, bueno, Encantada de Vale. escucharte, Lucy. ahí están los saludos, Lucila. Muchas Que, que, gracias. una, que un abrazo súper cariñoso para Miguel y para Elba. Ay, Gracias por por ahí Ay, están Elba, en Elba, Gracias. qué ahí lindos los están y en dos. familia. Y en Y estáis, Qué bueno. estáis belleza invitados familia. para la sección 2 del próximo sábado. Son 4 sábados. también. Estaremos Ahí Cordialmente, Chévere, estaremos. chévere. Cada cordialmente compañera le toca un invitados, mes por cordialmente año. invitados. Muchas gracias. A nombre del Bendiciones. proyecto Pivea desde Perú para el mundo, estamos terminando ya este primer taller, Hablemos sin miedo, porque aquí soltamos las emociones, las experiencias, vivimos. Y en el contexto de la historia de María Luisa, pues todos nos convertimos en esta luz y color para la vida, para la esperanza de muchas mujeres, de muchos niños, para que las vidas de las personas y de las comunidades también cambien. Así que yo te invito a pasar por Amazon, más lectura para cambiarnos y para crear momentos especiales. Así que muchísimas gracias, nuestros abrazos para cada uno de ustedes. Nos estamos encontrando el próximo Gracias. sábado. Gracias. Muy bien.